si ya se ve, pero creo que todavía está intentando compartir. Ahí va. Mientras tanto, configuro. Ahí se ve. Ahí está. Gracias. Bien. Y mientras tanto, aún me queda la grabación. Creo que ahí estamos. Bien, como les decía, lo que voy a hacer es repasar lo que habíamos visto del juego del Ultimátum, donde teníamos un jugador 1 que tenía que hacer ofertas de 0 a 1. Vamos a trabajar con el caso en reales. Tenía que fijar un S1, que fuese de 0 a 1, y luego para cualquiera de estos valores lo que tenía que hacer el jugador 2 era aceptar o rechazar. En caso de rechazo, los pagos iban a ser 0-0, y en caso de aceptación, los pagos iban a ser 1, S1 para el jugador 1 y 1 menos S1 para el jugador 2. ¿Se acuerdan cuál era el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos para este caso del Ultimátum? Estamos en reales, ¿sí? Así refrescamos un poquito. Bueno, voy a hacer preguntas más puntuales. ¿Cuál era la oferta óptima del jugador 1? Empecemos por ahí. ¿Sí? Sí. A menos que hayan borrado completamente esa clase de sus memorias, lo que creo que puede pasar. Pero no es una muy buena señal arrancar así. Es más, si no estoy mal, Laura me dijo ayer que les había preguntado si habían visto este juego y la respuesta fue no, pero lo vimos en una de las clases antes del primer parcial, ¿sí? ¿Cuál era la oferta óptima del jugador 1? Ok, avancemos. La oferta óptima del jugador 1 era S1 igual a 1, ¿sí? Ofrecía 1, y el jugador 2, o 100, si hubiésemos considerado el juego con unidades yendo de 0 a 100, y el jugador 2 tenía como estrategia óptima aceptar siempre. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora es una extensión de este juego en la cual vamos a incorporar una etapa más, ¿sí? Voy a apagar esto porque creo que va a interferir mucho en la grabación. Vamos a poner a grabar de nuevo. Ahora sí. Ahí está. Creo que ahí está grabando. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una pequeña variante de este juego en la cual vamos a agregar una etapa más. Y en esa etapa más, lo que vamos a hacer es permitirle al jugador 2, bueno, veo que se siguen sumando todavía. Vamos tranquilos. El jugador 1 tiene que efectuar una oferta que va a ir de 0 a 1, ¿sí? Luego el jugador 2 tiene que aceptar si acepta o rechaza. En caso de aceptación, el juego se termina y los pagos serían 1 menos S1, igual que en el caso de arriba. Ahora, en caso de rechazo, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que el juego no va a finalizar, sino que vamos a tener al jugador 2 que va a efectuar una nueva oferta, ¿sí? Y a esa nueva oferta la vamos a llamar S2. Finalmente, el jugador 1, habiendo observado S2, tiene que elegir si va a aceptar o rechazar. También S2 va a ir de 0 a 1. Esto, ¿qué es lo que nos está permitiendo? Iniciar un modelo de negociación donde ya las partes puedan no solo aceptar y rechazar propuestas que se hayan hecho originalmente, sino que también puedan efectuar una contrapropuesta, ¿sí? Entonces, si el jugador 1 rechaza, ahora sí vamos a hacer que el juego termine y los pagos sean 0-0, igual que en el caso original. Y tenemos que pensar un poquito cómo establecer los pagos en caso de que el jugador 1 acepte. Para eso necesitamos algunas definiciones. Vamos a hacerlas y después haré algunos comentarios de cómo se podrían incorporar más etapas, que esto es completamente factible.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en qué es lo que va a significar S2. Así que yo les pregunto y ustedes me dicen qué prefieren porque da igual cualquiera de las dos maneras. Una es que S2 signifique todo lo que el jugador 2 propone para él, y la otra opción es que S2 signifique lo que el jugador 1 lo que el jugador 2, perdón, le ofrece al jugador 1. ¿Qué prefieren? Acá dejo que ustedes me lo indiquen y a partir de ahí definiré los pagos. ¿Prefieren que S2? ¿Qué proponer? Claro, bueno, Lourdes ahí en el chat me dice qué es lo que le ofrezca al jugador 1. ¿Sí? Así que vamos a seguir esa recomendación. En ese caso, si S2 es lo que el jugador 2 le propone al jugador 1, la ventaja que va a tener esto es que el S2 va a aparecer en primer lugar, ¿sí? Y después vamos a tener para el jugador 2 1 menos S2. Si hubiésemos elegido la alternativa en la cual S2 significara lo que el jugador 2 proponía para él, esto se habría invertido. El jugador 2, en caso de que el 1 acepte, hubiese obtenido S2 y el jugador 1, 1 menos S2. ¿Sí? Cualquiera de las dos alternativas está bien porque va a llevar exactamente a los mismos equilibrios o a los mismos resultados de análisis, solo que hay que tener cuidado con que la anotación se adapte a eso. ¿Sí? Es simplemente un tema de organización de variables. S2, en este caso, está representando, y lo voy a anotar para que después no lo perdamos, lo que el jugador 2 le ofrece al 1. Pero hay un aspecto más que tenemos que considerar, ¿sí? Hay una cuestión adicional que va a aparecer en este tipo de juegos, que es súper interesante, que tiene que ver con qué sucede cuando agregamos más etapas en una negociación. Bueno, podemos pensar que no da lo mismo que la cuestión se resuelva hoy o que se resuelva mañana, ¿sí? Entonces, que se resuelva mañana en el tiempo implicaría estar en T más 1, ¿sí? O si quieren, pueden pensar que todo esto estaría pasando en T igual a 1 hoy. Y esto estaría pasando en T igual a 2. Se puede usar T igual a 1, T igual a 2, T igual a 0, T igual a 1, da igual. Lo importante es entender que hay un periodo de diferencia, ¿sí? Y normalmente a las personas en el día a día les da igual que, por ejemplo, una negociación se resuelva hoy o que se resuelva mañana, un acuerdo, o normalmente tiene un costo esto de esperar en el tiempo. No, pensarlo como un juicio también, por ejemplo. Exacto, ¿sí? En un juicio esto pasa muchísimo. Si acordás, lo podés resolver. Si no acordás, vas a juicio. Puede tomar muchísimo tiempo y eso en general implica que el valor, al aparecer en un momento más alejado en el tiempo, finalmente, en términos actuales, tenga una menor valoración, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es incorporar algún tipo de parámetro que mida eso. Y lo que vamos a hacer es, en nuestro caso, trabajar con un parámetro delta que va a pertenecer de 0 a 1. ¿Sí? ¿Qué significa este delta o cómo lo vamos a utilizar de manera directa? Bueno, lo que vamos a hacer es decir que este delta va a ser un factor de descuento. ¿Sí? Entonces, factor de descuento en realidad va a ser subjetivo. Factor de descuento. ¿Y cómo va a funcionar ese factor de descuento? Me va a permitir evaluar valores de T más 1 me los va a permitir traer a hoy. ¿Sí? Me va a permitir traer valores de T más 1 al momento actual. Por ejemplo, si yo tengo en T igual a 2, 4, y delta es 0,8, estos 4 en T igual a 1, ¿cuánto valdrían? 4 por 0,8 igual a 3,2. ¿Sí? Ese es el punto. Eso es lo que va a ser delta. Y lo que va a estar representando es que los pagos del futuro, para traerlos a hoy, van a requerir un descuento. La intuición es que hay impaciencia y que estos jugadores al menos van a valorar más lo que ocurra hoy que lo que ocurra en momentos futuros. ¿Sí? Eso es lo único que estaríamos incorporando. Si lo hacemos así, tenemos que ver cómo lo incorporamos en los pagos. Y hay varias maneras de hacerla. Una es con la que vamos a trabajar nosotros, que es presentar todos los pagos como si ya estuviesen traídos a T igual a 1. Entonces, los pagos de T igual a 1, de por sí, no requieren ningún ajuste porque ya están en T igual a 1. Pero, ¿qué pasa con los pagos de T igual a 2?
por ejemplo, a este C2, ¿por cuánto lo voy a tener que multiplicar para que refleje un pago de t igual a 1? Por el factor de descuento. Exactamente, por el factor de descuento que en este caso voy a llamar delta, ¿sí? Entonces, a estos pagos, los de t igual a 2, los estaré multiplicando finalmente por delta. Y así como lo acabo de hacer, implícitamente tenemos un supuesto más, y es que el delta es exactamente igual para los dos jugadores. ¿Podría ser distinto? La respuesta es sí. Si fuese distinto, tendríamos que trabajar simplemente con un factor delta 1 y con otro factor delta 2. Esto se puede hacer e incluso en algunos de los ejercicios que tenemos está planteado así. Voy a trabajar con el mismo factor delta por una cuestión de simplicidad, o al menos para ver un caso simple, pero sepan que esto después puede complicarse un poquito abajo. Estos ceros que están abajo también son de t igual a 2 y también están multiplicados por delta. ¿Pero por qué no aparecen los deltas ahí? Porque es igual a 0. Porque es igual a Porque es igual a 0, exactamente. ¿Sí? El hecho de multiplicar a cualquier número por 0 nos da 0. Cosa que a veces la gente se olvida, pero siempre es bueno tener en cuenta. O sea que los deltas están ahí abajo también. ¿Sí? Bueno, y hasta acá estamos. ¿Sí? Esta es la estructura del juego del caso de negociación que vamos a resolver ahora. Créanme que cualquiera de los supuestos que hicimos puede ser modificado y dar lugar a resultados interesantes. Y también se podrían agregar más etapas. Por ejemplo, ¿cómo se podría plantear agregar una nueva etapa? Que en caso de rechazo del jugador 1, ahora vuelva a efectuar él una propuesta, ¿sí? Y eso nos llevaría a un t igual a 3. En ese t igual a 3 tendríamos que descontar de nuevo, que con los supuestos que hicimos, si los mantenemos, tendríamos delta al cuadrado aplicando en ese periodo, ¿sí? Siempre lo que me importa ahí es la diferencia de periodos. Si yo estoy comparando un periodo 10 contra un periodo 7, la diferencia de periodos es 3, y ahí tendría que aplicar delta al cubo para hacer ese traslado de pagos, ¿sí? Siempre tiene la ventaja el último que oferta su propuesta. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Justo, en realidad, voy a anticipar una parte de mi respuesta, pero justo en este caso lo que voy a mostrar es un término muy utilizado por los economistas. Muy utilizado por los economistas, ¿sí? Y esto viene muy bien para no apresurar respuestas, ¿sí? Para no asumir que siempre va a pasar una cosa o siempre es la otra, ¿sí? ¿Cuál es esa palabra que estoy buscando, que es típica de nuestra profesión cada vez que cualquiera nos hace una pregunta, o casi siempre nos hace una pregunta? Nuestra respuesta correcta suele ser ¿cuál? Depende. Depende, realmente depende, ¿sí? Entonces, el primero o el último, vamos a ver que en este caso va a depender. Y es más, ya voy a adelantar una pequeña intuición. Adivinen de qué va a depender. Porque este es nuestro punto. No es que nosotros contestamos depende con los ojos cerrados, ¿sí? Nosotros contestamos depende por una razón. ¿Y cuál sería la razón de fondo? Que según el caso... Ahí está. Según el caso va a pasar una cosa o va a pasar otra. Entonces, y esto para que uno aprenda a distinguir un depende serio de un depende que no lo es, ¿sí? Un depende que no es serio va a decir depende y listo y va a dejar todo abierto y va a decir qué sé yo, ¿no? Pero nuestro depende no va a ser de ese tipo. Justamente tenemos que contestar de qué depende y va a ser de delta. Y les voy a mostrar que según el delta va a tener ventaja el jugador 1, el que hace la primera oferta, o ventaja el jugador 2, ¿sí? Y es más, podemos adelantar una última intuición, ya que estamos yendo en este camino de tratar de anticipar los resultados, aunque vamos a hacer el análisis detallado de todo esto. ¿Cuándo va a tener más ventaja el jugador, o va a tener ventaja el jugador 1 acá? Cuando el delta es muy chico. Cuando el delta sea muy chico, exactamente, ¿sí? Cuando el delta sea muy chico, el 2 típicamente va a estar muy impaciente y no va a querer esperar hasta el final, y entonces el jugador 1 va a poder aprovechar eso y hacer una oferta más baja hoy que sea aceptable para el jugador 2. Algo muy parecido a lo que sugería Lourdes hace un rato con esto de los juicios, que a veces si vos ves que tenés una persona enfrente que quiere cobrar rápido, medio que le podés hacer una propuesta medianamente razonable pero conveniente para vos y que te diga que sí. Aun cuando esa persona quizás tuviese la posibilidad de ganar el juicio, ¿sí? Que tuviese todo lo necesario para ganarlo, aprovechando el delta, podés hacer una oferta que permita un cierre antes. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿En estos juegos vamos a analizar deltas iguales para el jugador 1 y 2? Bueno, esto es lo que les decía hace un ratito, que en el ejemplo que voy a resolver ahora sí, pero no siempre. Y tranquilamente se puede trabajar con un delta 1 y otro delta 2, ¿sí?
y hacer todo el análisis con deltas distintos. O sea que no se va a mantener, sino que en todo caso, según el enunciado, les diremos. ¿Sí? Dale, gracias. Bien. Ahí vamos. Y eso tiene que ver con que va a continuar, digamos, en otra instancia el juego, digamos. El juego, así como lo hemos representado, llega hasta ahí, pero el punto es que... Digamos que se abre una posibilidad para que si son iguales, continúen el tiempo. Eso, que continúe o no en el tiempo, tiene que ver con la estructura propia del juego y no con el hecho de que los deltas sean iguales. ¿Sí? Son dos supuestos que van por separado. Podemos incorporar más etapas y también podemos tener deltas distintos. Sí. Para que continúe, digamos, tendría que ser simétrico. No tiene nada que ver. ¿No? No, realmente es que el juego continúe te está permitiendo que uses deltas, porque va a haber más etapas. ¿Sí? Que el juego no termine en 1 y llegue hacia 2 te permite aplicar deltas. Si tuviese más etapas, bueno, seguiríamos aplicando estos deltas, pero con otra potencia, al cuadrado, al cubo, lo que corresponda. Pero que sean iguales o distintos, realmente no tiene nada que ver con que continúe. Yo puedo hacer un juego que continúe indefinidamente con deltas iguales y también puedo hacer un juego que continúe indefinidamente con deltas distintos. Y lo mismo en este caso. ¿Sí? A cualquiera de los casos que analicemos, podemos considerar tanto deltas iguales o deltas distintos. Hoy voy a analizar uno con deltas iguales solo para mostrar con relativa fluidez cómo se hace el análisis en este caso. ¿Sí? Es simplemente eso. Bueno, estamos frente a un juego dinámico y lo que nos interesa es encontrar el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es la metodología? Inducción hacia atrás. Vamos a hacer inducción hacia atrás. ¿Sí? Y el punto de la inducción hacia atrás es que ahora tenemos varias cosas que analizar. ¿Sí? Voy a borrar, lo que voy a hacer es borrar esto que tengo acá abajo. Estas definiciones, total, ya las tenemos. Porque quiero trabajar tanto como pueda viendo la forma extensiva, ¿sí? Sin perderla de vista, porque creo que eso le va a agregar un poquito de sencillez al argumento. ¿Quién es el jugador que decide en la última etapa? El jugador 1. Exactamente. Entonces ahora tenemos, si quieren, t igual a 2, y el último que decide en t igual a 2 es el jugador 1. Y vamos a tratar de analizar su decisión para ir construyendo el argumento que nos guíe en la inducción hacia atrás. ¿Sí? El jugador 1, en caso de aceptar, obtendría un pago de S2 por delta. Recuerden que S2 representaba lo que el 2 le ofrecía al 1. Y en caso de rechazar, 0. ¿Cuándo va a aceptar el jugador 1? ¿Cuándo va a aceptar la propuesta? ¿Sí? ¿Cuándo aceptar va a ser mejor respuesta para el jugador 1? Cuando S2 por delta sea mayor o igual a 0. Exactamente, mayor o igual a 0. Clave esto que menciona Martín de incluir el igual. ¿Sí? Como yo estoy preguntando que sea mejor respuesta, nunca hay que olvidarse de la indiferencia. ¿Sí? S2 por delta tiene que ser mayor que 0. Para cualquier valor de delta, en definitiva, ¿cuánto va a ser? Esta es la estrategia óptima del jugador 1. Va a aceptar si S2 por delta es mayor o igual a 0. Podría rechazar en caso contrario, pero no hay ningún caso contrario acá. Ya hemos cubierto todo. ¿Qué hace el jugador 2 en t igual a 2? Seguimos en t igual a 2. Si el jugador 2 anticipa esta estrategia óptima por parte del jugador 1, ¿qué le convendría hacer? ¿Qué S2 va a fijar el jugador 2 si pudiera anticipar esta conducta? 1. Bueno, ¿será 1? Miren los pagos. ¿Qué quiere hacer el jugador 1? ¿Maximizar su pago o maximizar el pago del otro? Lo pregunto así para que entiendan la idea. Lo más cercano a 0 posible. Claro, porque S igual a 1, ¿qué utilidad estaría maximizando? Claro, o sea, porque estaba planteado al revés. Exacto. Ya era lo que me enseñabas antes de cómo querés tomar la estrategia de S2. Así es. ¿Ven por qué paré al principio? Justo paré al principio unos 5 minutitos para definir bien qué iba a hacer S2, porque una vez que estuviese definido, ya eso me guía el resto del análisis. Exactamente eso. Entonces, el S2 óptimo, ¿cuánto va a ser? 0, ¿sí? En reales tiene que ser 0 y vamos a necesitar que ante la indiferencia la respuesta óptima del jugador 1 sea aceptar. ¿Por qué así? Porque de otra forma no habría equilibrio. ¿Sí? Si el jugador 1 me rechazara el 0,
no existiría la mejor respuesta del jugador 2 en la etapa anterior. Entonces es algo típico que pasa bastante en Bertrand, en subastas, incluso lo habíamos visto en el juego del ultimátum, y en estos casos de negociación en reales vamos a tener la misma consecuencia, ¿sí? Entonces necesitamos que ante la indiferencia el jugador 1 acepte y el jugador 2, al jugador 2 eso le va a permitir fijar un S2 exactamente igual a 0. ¿Sí? No necesita irse por arriba si ante la indiferencia el jugador 1 va a aceptar. Bueno, ¿esto a qué nos llevaría? A que en ese momento, ¿sí? ¿Cuánto sería hasta ahí el pago del 1 y cuánto sería el pago del 2? Esto lo vamos a necesitar para seguir haciendo la inducción hacia atrás. ¿Cuánto sería la utilidad del 1 siguiendo esta línea? Sería 0. Bien, sería 0. ¿Y la utilidad del 2? Sería 1. 1 delta. 1 delta, ahí está. 1 por delta, que si lo quisiera escribir prolijo, ¿qué escribiría ya? Delta. Delta directamente, ¿sí? Porque 1 por delta es delta. Noten que me gusta decir, me gusta repetir cosas triviales cada vez que puedo, porque si no se las olvidan, ¿sí? Y a veces me da pena que se olviden cosas triviales cuando la situación lo amerita. Perdón, para el cálculo de estas utilidades, ¿dónde estás mirando? Estoy mirando el valor de S2 y el hecho de que bajo ese S2 el jugador 1 está aceptando. Y lo que hago en realidad es reemplazar estos pagos. ¿Sí? Fíjate esto, Lourdes, si el jugador 1 está considerando 0. Okay. Claro, entonces con S2 igual a 0 reemplazo y me queda 0 para el 1 y delta para el 2. Dale, perfecto, gracias. De nada. Con esto puedo continuar la inducción hacia atrás. ¿Cómo se hace la inducción hacia atrás? Bueno, voy a pensar cómo quedaría el juego en T igual a 1. Ahora, ¿qué tenemos? Un jugador 1 que tiene que volver a fijar un S1, un jugador 2 que tiene que elegir si acepta o rechaza. Si acepta tenemos un poco lo mismo de siempre. El jugador 1 se queda con S1, el jugador 2 se queda con 1 menos S1. Y si rechaza, ¿qué pagos voy a escribir? Acá está la clave. Por inducción hacia atrás, no voy a pensar en que el juego continúa, sino que voy a traer el resultado de todo el análisis que acabo de hacer recién. Entonces, ¿qué valores voy a incluir como pagos acá abajo? 0 delta. 0 y delta, exactamente. ¿Sí? ¿Ven por qué 0 y delta? Porque es lo que surgió de haber hecho inducción hacia atrás en las etapas siguientes. Así es como vamos a trabajar este tipo de juegos cuando hagamos inducción hacia atrás. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar T igual a 1. ¿Quién es el último jugador en decidir en T igual a 1? 2. El jugador 2. ¿Cuándo va a aceptar el jugador 2? Bueno, si acepta, obtiene 1 menos S1. Mientras que si rechaza, obtiene delta. Y acá está la clave. ¿Ven por qué va a importar el delta? Porque ahora, ¿qué ofertas va a poder hacer el jugador 1 y qué ofertas van a ser aceptadas o rechazadas por el jugador 2? Van a depender de ese valor de delta. Y eso es lo que nos va a cambiar bastante todas las conclusiones. ¿Qué necesito para que el jugador 2 acepte? Acepta sí, pasa qué cosa. 1 menos S1 es mayor o igual a delta. Perfecto, ¿sí? Y voy a remarcar este aspecto importante. ¿Ven que es mayor o igual? No dejo el mayor estricto, porque si dejara el mayor estricto, ante la indiferencia el jugador 2 rechazaría y eso no nos llevaría a equilibrio, porque impediría que el jugador 1 pueda definir su mejor respuesta en la etapa anterior. Entonces, ¿qué pasa? El jugador 2 rechaza sí, 1 menos S1 es menor que delta, o esto se puede escribir como el jugador 2 rechaza en caso contrario. Conclusión, ¿qué hace el jugador 1 en el momento anterior, cuando tiene que definir la propuesta? Ofrece 1 menos delta. Exactamente. ¿Sí? Fijamos una oferta tal que esta condición de aceptación se cumpla con igualdad. 1 menos S1 es igual a delta, y si despejo S1 me queda 1 menos delta. ¿Por qué el jugador 1 efectúa esta propuesta y ninguna otra? Porque esta es, de todas las que serían aceptadas por el jugador 2, la que más le convendría. ¿Y cómo estoy tan seguro de que al jugador 1 le conviene hacer una oferta que cierre ahora y no llegara más adelante? No ofrecerle cualquier cosa al jugador 2 para que el jugador 2 rechace hoy y después me ofrezca a él. ¿Por qué el jugador 1 sabe que eso no le conviene? Porque si no van a 0.
Exactamente, porque el jugador 1 sabe que en T igual a 2, en caso de llegar a ese momento, su pago sería 0. ¿Sí? Este es un último detalle que siempre hay que tener en cuenta a la hora de evaluar cuál es la mejor propuesta. A veces te conviene hacer algo que el otro jugador rechace y después tirarlo para más adelante, pero no en este juego. ¿Sí? En este juego no es así porque el jugador 1 va a anticipar que luego obtendría 0. Y ya estamos. Esto que acabamos de hacer es hallar el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. ¿Sí? La estrategia óptima en cada una de las etapas para los distintos jugadores es lo que efectivamente definió el ENPS. Así que ahora lo que voy a hacer es escribirlo, lo que me va a tomar un ratito porque en este caso particular es largo. Sí. Volviendo atrás, a ver, quiero ver algo. No entiendo por qué cuando rechaza, ¿cómo sabemos que el pago va a ser de delta para el jugador 2 cuando rechaza? ¿No puede ser 0 para eso también? Dice toda la inducción. No, para eso dice, bueno, puede ser 0 cuando delta justo sea 0. ¿Sí? Ok. Pero va a ser delta porque para eso hicimos toda la inducción hacia atrás en T igual a 2. ¿Sí? Está todo, lamentablemente pasa esto, está todo conectado el argumento. ¿Sí? Entonces, todo lo que hicimos en T igual a 2 nos llevó a concluir que el pago del jugador 2 rechazando la propuesta del 1 le daría un pago de delta. Aunque se le puede dar una lectura rápida a esto, ¿no? Delta puede ser 0, sería 100%. Puede ser. No lo esperaría normalmente, pero casi te diría que he visto gente con ese delta. Y no solo he visto, o al menos he visto, en momentos puntuales, he visto gente comportarse como si tuviese un delta de 0. Es increíble, ¿no? Porque si tenés un delta de 0, ¿cuánto valorás el mañana? Nada. Nada. Y entonces todas tus decisiones se van a basar en el pago que obtengas hoy. Yo me he cruzado con gente que se comporta así. No sé si ustedes alguna vez la vieron. Al menos en algún momento puntual. Después al otro día sí quizás volvía a pensar y a evaluar el futuro con otra valoración. Pero claro. Entonces esto puede pasar. ¿Sí? Esa sería la intuición de un delta de 0. O sea que es posible. Un jugador compulsivo en el casino, sí, también, el casino es un lugar quizás donde podrías encontrarla. Y también hay otros lugares, más comunes incluso. En un bar, por ejemplo. O la política. En la barra de un bar. Después de cierto horario. Claro, después de cierto horario. Me gusta lo de la política. Hay algo... algo cuando los políticos toman políticas discrecionales es como si solamente estuvieran valorando el presente. Claro, como de muy corto plazo. ¿Sí? Bien, es que Nash perfecto en sus juegos, así cerramos esto. Y también quiero indicar que todos los juegos de negociación van a resolverse de una manera muy parecida a esta. ¿Sí? No va a haber misterios. Habrá alguna etapa más, una etapa menos, algún supuesto que cambie, pero la línea argumental es lo que acabo de hacer en este orden. ¿Sí? Ir con calma, de atrás adelante, de atrás hacia adelante, viendo los pagos paso a paso, y eso va a llevar a poder escribir el equilibrio completamente. Vamos a tratar de ver cómo sería en primer lugar la estrategia óptima del jugador 1. O sea, yo voy a escribir una estrategia para el jugador 1 y otra estrategia para el jugador 2, y lo que tengo que ver es en qué momento tendría que decidir cada jugador. En primer lugar, el jugador 1 elige en la primera etapa qué oferta efectuar, que ya la encontramos. Habíamos visto que era 1 menos delta. O sea, el S1 va a ser 1 menos delta. Sin embargo, la estrategia del jugador 1 va a constar de más componentes, porque el jugador 1 vuelve a decidir más adelante. ¿Cuándo vuelve a decidir el jugador 1? En T igual a 2, cuando define qué ofertas aceptar y qué ofertas rechazar. ¿Sí? Pero esas las encontramos, con lo cual lo único que tengo que hacer ahora es trasladar el análisis que ya hice al equilibrio. El jugador 1 simplemente va a aceptar si S2 por delta es mayor o igual que 0. Hasta ahí tenemos la estrategia óptima del jugador 1. Ahora lo que tengo que hacer es escribir la del 2. El 2 también juega en 2 etapas,
en la primera y en la segunda. Pero en la primera, el jugador 2 tiene que definir qué ofertas aceptar y qué ofertas rechazar. ¿Sí? ¿Qué ofertas va a aceptar o rechazar el jugador 2? Lo tenemos también. Lo tenemos calculado acá. El jugador 2 va a aceptar si 1 menos S1 es mayor o igual a delta y va a rechazar si 1 menos S1 es menor que delta. Así que eso es lo que voy a escribir en primer lugar, como dentro del paréntesis. Acepta si 1 menos S1, voy a necesitar un poco más de lugar, es mayor o igual que delta. Si quieren escribo como en el renglón de abajo para que se vea que es como en el mismo momento todo. Rechaza si 1 menos S1 es menor que delta. Y con eso tendríamos la primera parte de la estrategia óptima del jugador 2. ¿Cuál es la última parte de su estrategia óptima? Lo que él haría ante igual a 2. Ahora, ante igual a 2, a este jugador le toca ofrecer. ¿Y cuál era la oferta óptima que iba a proponer este jugador? Lo 0. tenemos en nuestro análisis de igual a 2. Exactamente, S y 2 igual a 0. ¿Sí? O sea, si estos juegos los resuelven de manera ordenada, van a poder escribir bien todo el equilibrio simplemente revisando lo que hicieron antes. Sí. Sí, que no entiendo por qué aclarás para el jugador 2 que rechaza si 1 menos S1 es menor a delta y no lo aclarás para el jugador 1. De hecho, tendría que aclararlo para el jugador 1. Pero fíjate qué sucedería si lo escribiese. S2 por delta, ¿qué me quedaría? Claro, Rechaza si S2 por delta es menor a 0. Menor a 0. Claro que no tiene sentido. Y no hay ninguna oferta posible que me permita ir a un escenario así. Claro. ¿Se ve? O sea, esto quiere decir que el jugador 1 podría haber escrito acepta siempre. Sí. Es por eso, es porque no me quedaron casos en los cuales el jugador 1 fuera a rechazar. Claro, pero si en un juego, digamos, existiera un caso en donde acepta, en donde rechaza, se escribe. Lo escribís acá, como este caso. Sí. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, ese es el punto, ¿sí? Hay que detectar en qué escenarios un jugador aceptaría, en qué escenarios un jugador rechazaría y escribir eso. Otra forma, el caso de rechazo también se puede escribir normalmente de una forma muy sencilla, porque el rechaza si sucede esto, ¿cómo se podría haber expresado? Como rechaza en caso contrario, ¿sí? ¿En caso contrario a qué? En caso contrario a que suceda lo de arriba. ¿Sí? O sea, acepta si 1 menos S1 es mayor o igual que delta, o rechaza si esa condición no se cumple, es decir, en caso contrario. Esas formas alternativas de escribir el equilibrio son admitidas. ¿Sí? Si quieren expresar alguna parte en palabras, siempre que esté bien hecho, lo vamos a considerar correcto. Ahora, lo importante es realmente escribir todo esto. ¿Por qué? Porque las estrategias son ¿qué cosa? Algo que me gusta repetir cada vez que puedo en este curso. ¿Son qué? Un plan de contingencia completo. Exactamente, un plan contingente completo. ¿Sí? Y esto se pone en evidencia principalmente en equilibrios de Nash perfectos en subjuegos, donde hay que indicar realmente lo que el jugador haría en cada uno de los escenarios que podría enfrentar y no solo los que efectivamente va a enfrentar a lo largo del juego. ¿Y por qué esto es así? Bueno, un poco por definición, lo que ya me deja tranquilo, uno cumple con las definiciones y listo, pero hay una buena razón para que sea de esta forma. Porque es justamente el hecho de anticipar cómo serían las decisiones en el futuro o en los escenarios que podrían darse, lo que hace que se justifiquen las elecciones iniciales. ¿Sí? Así funciona la inducción hacia atrás. Y esto va a hacer que cuando uno quiera escribir algo más sencillo o describir lo que pasó, hablemos del resultado. Que esto se lo puede llamar de muchas formas, que es la forma abreviada, si quieren, ¿no? Resultado perfecto o resultado perfecto en subjuegos. ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado en subjuegos? ¿Qué cosas voy a indicar en el resultado? Ya no toda la estrategia, sino lo que pasaría. ¿Cuál es el sendero de equilibrio acá? Que el jugador 1 ofrece qué cosa. A ver si podemos discriminar esto. Sería que el jugador 1 ofrece 1 menos delta y que el jugador 2 se lo acepta. Y el jugador 2 acepta. ¿Sí? Este sería el resultado perfecto. Y a partir de acá podríamos derivar incluso los pagos.
¿Cuáles son los pagos? La utilidad del 1 y la utilidad del 2 que surgirían en este sendero. ¿Cuáles son? Ayúdenme con esto y ya lo completamos. ¿Qué utilidad obtiene el 1 y qué utilidad obtiene el 2? 1 menos delta y delta. Perfecto. 1 menos delta obtiene el 1 y delta el 2. ¿Qué errores típicos solemos ver en el segundo parcial cuando pedimos un juego así? Que escriban lo segundo o parte de lo segundo como si fuese lo primero. ¿Sí? Ahora, por eso yo estoy tratando de señalar hoy, que lo podemos hacer con calma y no con toda la euforia del parcial, etcétera, etcétera. Estoy tratando de señalar con calma cuáles serían las diferencias. ¿Sí? Si les pedimos el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, que créanme que casi siempre lo hacemos, justamente la idea es que escriban todo el plan y que lo hayan derivado previamente. Y si les pedimos el resultado perfecto, ahí sí es donde les estamos proponiendo que nos cuenten qué pasó en equilibrio. ¿Sí? ¿Qué pasó? Las acciones que los jugadores fueron eligiendo en el sendero de equilibrio y cuáles finalmente fueron los pagos. ¿Sí? Entonces, lo de abajo, noten que normalmente va a ser mucho más sencillo escribir de lo de arriba, que lo de arriba, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque en lo de abajo tengo mucha menos información, solamente lo que pasó y cuáles fueron los pagos. Mientras que lo de arriba, en cierto modo, lo que hace es justificar por qué pasa todo esto. Porque considera lo que hubiese sucedido en los demás escenarios. ¿Sí? Yo quiero que realmente incorporen toda esta lógica en juegos dinámicos. Sé que les va a tomar un poco de trabajo y que, bueno, para eso van a estar también las prácticas, guías y la bibliografía, y que cuando lo vayan leyendo, esto va a ir siendo sucesivamente más y más claro. Bueno, con esto cierro esta partecita de negociación. Como les decía, los supuestos pueden variar y ya van a tener tiempo de ir viendo otros casos. En el libro de Watson hay muchos ejercicios de esto en la parte de negociación. Como para complementar, y en la guía también tenemos. ¿Qué más me gustaría que viésemos hoy para cerrar dinámicos? Bueno, quiero que nos metamos un poquito en oligopolio. ¿Sí? Oligopolio es algo que por alguna razón casi siempre tomamos, ¿sí? De alguna forma o de otra. En el caso del parcial, tocó esta vez Cournot. ¿Sí? En el parcial pasado había tocado Bertrand. Después después veremos cuando ya tengamos las correcciones cómo les fue con esto. Pero solemos tomarlo mucho. Y subastas también suele aparecer. En este caso aparecieron ambas, ¿no? Apareció tanto un ejercicio de oligopolio como un ejercicio de subastas, que era el punto 5. ¿Cuál es el típico modelo de oligopolio que vamos a ver en un juego dinámico? Tiene un nombre, puede que algunos lo hayan visto en su curso anterior, y si es así, quizás me lo puedan contar, o al menos puedan mencionar el nombre. Cournot, Bertrand, ¿y cuál sería? Stackelberg, exactamente. Y lo que vamos a ver es un modelo de competencia a la Stackelberg. El modelo de competencia de la Stackelberg va a tener características muy similares a las del modelo de Cournot, con la diferencia de que vamos a tener una firma que va a ser la líder, que va a jugar primero, ¿sí? O sea, la firma 1 o el jugador 1 sería la líder, y la firma 2 sería la seguidora. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un juego dinámico, donde la firma 1, en primer lugar, va a tener que fijar su Q sub 1. O sea, por eso dije que era parecido a Cournot, porque las firmas van a elegir cantidades. ¿Sí? Va a ser una competencia en cantidades. Q sub 1, y luego la firma 2, habiendo observado la cantidad del 1, va a ofrecer Q sub 2. Hago estos abanicos como forma extensiva un tanto representativa, ¿no? Entonces, habiendo elegido cada una de ellas sus cantidades, tendremos los pagos que estarían dados por los beneficios de cada firma, Pi1 y Pi2. En realidad, estos abanicos esconden bastante complejidad en el juego, porque la firma 2 tiene que elegir su Q sub 2 ¿para qué? Para cualquier nivel de producción de la firma 1. Bueno, para resolver todo esto, primero quiero caracterizar un poco lo que nos falta, que es qué va a dar lugar a los pagos. ¿Cómo voy a obtener los beneficios? Bueno, necesito construir esas funciones. Y para eso hace falta hacer supuestos sobre la demanda y los costos. La demanda, en este caso, va a ser igual a menos B por Q grande, donde Q grande va a ser igual a la Q del líder más la Q de la seguidora. A y B van a ser mayores que 0. Y vamos a suponer que para las dos firmas el costo marginal
es constante, igual al costo medio y es igual a C. ¿Está bien? Esto tanto para la firma 1 como para la firma 2, la líder y la seguidora. O sea que los resultados que veamos acá van a ser muy comparables a los del Cournot simétrico, porque voy a estar viendo exactamente el mismo modelo con la diferencia de incorporar esta dinámica. Entonces vamos a poder hacer una comparación para ver qué impacto tiene la dinámica. ¿Qué impacto tiene que tiene trabajar con una firma líder y una seguidora respecto a que dos jueguen al mismo tiempo? Bueno, entonces tratemos de seguir la lógica que aplicamos siempre para este tipo de situaciones. ¿Cómo lo vamos a resolver? Empezando por el Q2. Exactamente. Vamos a empezar por la cantidad de la firma 2, porque es la que decide al final. Entonces, la firma 2 va a maximizar sus beneficios eligiendo Q sub 2, pero el punto es que la firma 2, cuando tenga que elegir, va a haber observado la cantidad de la 1. ¿Sí? O sea, Q sub 1 va a ser algo dado ya en ese momento. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? A menos B por Q, donde Q es Q sub 1 a Q sub 2. Q sub 1 ya es una constante, o Q del líder y Q de la seguidora, si quieren. Por la cantidad de la seguidora menos C por la cantidad de la seguidora. Y esto me va a llevar a las condiciones de primer orden. Que en las condiciones de primer orden, un supuesto más, para que esto tenga sentido o para que esto tenga solución, la solución característica es que A tiene que ser mayor que C. Lo voy a agregar antes. A es mayor que C. Entonces, planteemos las condiciones de primer orden. Tendríamos A menos B por la Q del líder menos 2B por la Q de la seguidora menos C. Y en el óptimo tendría que ser igual a 0. Ahora, si se fijan, esto que estoy escribiendo ahora, ya lo he escrito, ya lo he hecho en el pasado. Quizás justo con ustedes no les tocó verlo justo a ustedes, y lo dio Laura, pero en realidad, ¿qué voy a terminar escribiendo al final? Para la firma 2, voy a terminar replicando algo que ya se vio en el pasado y que de hecho tuvieron que calcular en el parcial. ¿Qué sería? Cournot. Claro, la función de reacción que habría obtenido en el caso de Cournot. La diferencia es que yo en Cournot lo hago preguntándome cuál sería mi mejor respuesta a una Q hipotética de la firma 1, y en el caso de Stackelberg también es una Q hipotética, pero que la firma 2 sabe que va a observar. O sea, la firma 2 tiene como una pequeña ventaja respecto a Cournot porque anticipa que va a poder jugar realmente su función de reacción, porque va a ver la Q de la firma 1 y va a poder jugar. Ahí dice Q2, ¿sí, no? No, al final lo sustituí todo por Q del líder y Q de la seguidora, así que es QL y QS. Perfecto. Y acá también, ¿no? Es QS en la función objetivo. Sí. Podría haber sido Q1 y Q2, pero para mantener la notación, escribí QL y QS. Lo mismo arriba, ¿no? Arriba también tendríamos Q del líder y Q de la seguidora, y así con todo. Pero se puede hacer con Q1 y Q2, solo que, bueno, hay que definirlo y mantenerlo en el resto del caso. Bueno, ¿a qué nos llevaba esto? Bueno, a que la Q de la seguidora, en función de la Q del líder, sea exactamente igual a ¿qué? A menos C menos B por la Q del líder sobre 2B, siempre que la Q del líder sea menor o igual a el valor que haga que todo esto sea 0. ¿Sí? O sea, A menos C sobre B. A menos C sobre B. Esto lleva a un resultado muy interesante, de hecho. ¿Por qué? La Q de la seguidora va a tener esta forma solo si la Q del líder lleva una cantidad menor o igual a menos C sobre B. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es esa cantidad en este modelo? A menos C sobre B. Es una cantidad bastante particular e interesante, de hecho, porque nos permite conectar un poco esta materia con la anterior, con microeconomía 1. A menos C sobre B en este modelo sería ni más ni menos que ¿qué? Que la cantidad que una firma habría llevado en qué modelo. O la cantidad que la industria habría llevado en... Competencia perfecta. En competencia perfecta. Exactamente. ¿Sí? La firma 1 elige Q sub 1, la Q de la líder. ¿Sí? No elige el Q grande, sino que elige solo su propia
su propia cantidad. Y después la firma 2 responde. Ahora, si la firma 1 resultó llevar una cantidad mayor a la de competencia perfecta, es lógico, y acá de hecho se verifica estrictamente, que el óptimo para la firma 2 sea ¿cuánto? Sea llevar 0, exactamente, ¿sí? Con lo cual, acá tenemos ya establecida la mejor respuesta de la firma 2. ¿Okay? Ahora, con esto en mente, con la inducción hacia atrás, nos lleva a que para el problema que la firma 1 resolvería en la primera etapa, incorporemos el comportamiento de la firma 2. Es como si estuviésemos sumándole una restricción. Elijo Q sub 1 sabiendo que, o sujeto a, que la firma 2 después va a hacer esto. Y esto hace que aparezca nuestra gran diferencia con el modelo de Cournot, porque la líder, o la firma 1, ahora la llamo firma 1 porque ya la llamé así en la forma extensiva, pero es la líder, tiene que maximizar sus beneficios eligiendo la Q del líder, que serían A menos B por Q grande, pero Q grande es la Q del líder más ¿quién? Más la Q de la seguidora. Pero ¿qué es lo que nos va a permitir hacer ahora la inducción hacia atrás? Incorporar ¿qué hecho? Que la Q de la seguidora va a ser ¿cuándo? Lo que nos queda la función de reacción. Exactamente. Lo de arriba, si la firma 1 no produce por encima de la cantidad de competencia perfecta, o lo de abajo si produce más que la cantidad de competencia perfecta. Yo voy a trabajar con el tramo de arriba y después verificaremos si se cumple esta condición. ¿Sí? Si no se llega a cumplir, iremos a ver qué pasa con el caso de abajo, pero ya les anticipo que en el óptimo ni la firma 1 va a producir por encima de la cantidad de competencia perfecta, porque eso le daría a esa firma en cualquier caso beneficios negativos, y por lo tanto la respuesta óptima de la firma 2 no va a ser 0 porque inicialmente la 1 va a preferir hacer otra cosa. O sea, ese es un caso rápido de verificar. Entonces voy a trabajar como si la firma 1 fuera a producir una cantidad por debajo de la de competencia perfecta. Y eso nos lleva a trabajar con el tramo de arriba. O sea, A menos C, A menos C, menos B por la Q del líder, sobre 2B. Todo eso dentro del paréntesis, y ahora el corchete lo multiplico por la Q del líder, y ahí resto C por la Q del líder. ¿Sí? Lo más importante es entender esto, que estamos haciendo inducción hacia atrás y que por lo tanto la Q de la seguidora, por el razonamiento que acabamos de aplicar, va a ser en el óptimo igual a esto. Si quieren, no, está bien, no me hace falta otro paréntesis. Quizás llevar esto un poquito más hacia abajo para que tenga el mismo nivel que el del final. Y ahora podemos trabajar de muchas maneras. Yo prefiero realmente que reacomodemos estos términos, principalmente a reordenar un poquito lo que está dentro del corchete para que la derivación sea más sencilla. O sea, que tengo que maximizar eligiendo la Q del líder y vamos a ver bien qué nos queda. En primer lugar, tendría A menos B por la Q del líder menos lo que me vaya a quedar en el término correspondiente a la Q de la seguidora. Cuando yo distribuya la B en la Q de la seguidora, se va a ir con la B que va a estar en el denominador. O sea que para la seguidora vamos a tener A menos C menos B por la Q del líder simplemente sobre 2. Y a todo esto lo tengo que multiplicar por la Q del líder menos C por la Q del líder. Y ahora lo único que resta para terminar de reexpresar el corchete y poder derivar de manera sencilla es hacer denominador común 2. ¿Sí? O sea, a la A la voy a multiplicar y dividir por 2 y a BQ sub B le multiplicar y dividir por 2 para que tenga el mismo denominador. Todo va a terminar teniendo denominador 2 y veamos qué nos queda. 2A menos la A que está adentro es simplemente una A positiva. Menos 2BQ sub BL más BQ sub BL, porque ahí los signos cambian, es menos BQ sub BL. Y finalmente tengo que ver qué pasa con C, pero C queda directamente más C. ¿Sí? Si no estoy viendo mal. Ahí está. Por Q sub BL menos C por Q sub BL. Fíjense que el corchete ahora quedó bastante sencillo, y si lo pensamos un poquito vamos a notar que quedó una función estrictamente cóncava en Q sub BL.
Lo cual ya podemos obtener con cierto grado de tranquilidad las condiciones de primer orden. Lo veamos. Si derivamos respecto a Q sub L, vamos a tener el 2 abajo, que va a quedar. Después vamos a tener A menos 2B Q sub L menos C, y a todo esto menos C igual a 0. Fíjense que la única endógena que me quedó ahora es Q sub L, todo lo demás es exógeno, voy a poder despejar la Q sub L óptima a partir de acá. Y nos va a quedar un resultado bastante interesante. ¿La C de la fracción no es positiva? Sí, perdón, es verdad. Y menos mal que lo remarcaste, porque si no, después ya la iba a tomar como negativa y a partir de ahí no. Iba a tener que volver al sendero correcto más adelante y con más costo. Así que gracias por esto. Bueno, si hago denominador común 2, vamos a tener A menos 2B Q sub L más C menos 2 veces C. Entonces ahí nos va a quedar negativa. Si yo lo hacía mal antes, fíjense que ahí me habría aparecido menos 3C y créanme que ya no se volvía. Sobre 2 igual a 0. El 2 noten que se va. ¿Y cuánto daría la Q del líder? Ya en el óptimo, ¿no? La Q del líder, ¿cuánto sería? Si despejo de ahí. ¿Qué les queda? Háganlo ustedes, ¿sí? Traten de hacer el despeje, me dicen, y vamos a tratar de dar una interpretación. C menos A dividido 2B. C menos A dividido 2B no está bien 100% eso. No, al contrario, A menos C dividido 2B. Claro, si abajo vas a escribir 2B positivo, arriba es A menos C. Perfecto, sí. Ahí está. Y si queda solo sobre 2, porque este 2 que está en el denominador ya se va del otro lado con el 0. Ahora, ¿por qué quiero darle una pequeña lectura a esto? Porque A menos C sobre 2B no es cualquier resultado en este modelo. No es un resultado que no hayamos visto antes. Y por eso es muy importante, yo diría una cosa, ¿no? Que cuando uno trabaje con modelos de oligopolio, siempre hay que tener en la cabeza dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Los resultados de qué casos. Monopolio de competencia perfecta. Exactamente. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Si no, anótenlo, porque realmente es así. ¿Sí? Siempre tienen que tener en la cabeza los resultados de competencia perfecta y los resultados de monopolio. ¿Para qué? Para comparar y para poder ver cuándo ciertos resultados pueden coincidir o no con los anteriores, o cuándo aparece un punto de corte, porque eso es lo que realmente les va a dar intuición en cualquier problema de organización industrial. ¿Sí? Obviamente después van a tener una materia completa dedicada a esto, pero esa materia no va a ser ni más ni menos que reforzar esta idea de que lo que pasa en los casos extremos hay que siempre tenerlo en la cabeza. Entonces, sabiendo esto, esta cantidad que acabamos de encontrar, ¿cuál es en realidad? Es la cantidad que... ¿La mitad de competencia perfecta? De hecho, esta es la del monopolio. La de competencia perfecta es sin el 2. ¿Sí? O sea, A menos C sobre B era competencia perfecta, A menos C sobre 2B sería la cantidad del monopolio. Perfecto, gracias. O sea, sería la mitad. Sería la del monopolio, en este modelo es la mitad de la de competencia perfecta. Sí, con todos los supuestos. Esto es algo que yo doy muy detalladamente en el curso de Micro 1, lo de la comparación directa entre competencia perfecta y monopolio, con estos supuestos, y que es muy probable que ustedes lo encuentren, ¿saben dónde? En el video que hizo Laura sobre organización industrial. ¿Sí? Porque antes de hablar de Cournot y de Bertrand, primero está la parte de competencia perfecta y monopolio como un repaso, porque siempre hay que tenerlo a mano para poder leer los resultados. Bueno, ¿qué resta por hacer? Sorprendentemente, ya tengo el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos acá. ¿Cuál es el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos? A ver si pudimos aprender algo de lo anterior. ¿Qué voy a escribir para la firma 1? La firma 1 juega una sola vez, con lo cual, ¿qué voy a escribir para esta firma? Simplemente... Alan, una consulta. Sí. ¿No tendrías que analizar si lo que dijimos de la firma 2, si llevaba ceros o llevaba algo? Sí, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque es la mitad de lo otro, entonces menor. Exactamente. ¿Sí? O sea, ves, Armando lo hicimos, solo que fue un poco rápido porque en realidad lo fui organizando durante el análisis. ¿Qué tendría que haber pasado para que la firma 2 lleve 0?
Y ahora me dejó Armando. No, nos abandonó. No, estoy. Estás genial. ¿Qué tendría que haber pasado para que la firma 2 lleve 0? Que la cantidad de la firma 1 tendría que haber sido mayor a la de competencia perfecta. ¿Sí? O sea, si esto me hubiese dado, por ejemplo, A menos C sobre B, esa es la cantidad de competencia. Si esto me hubiese dado un poquito más grande, o de repente 2 por A menos C sobre B, ahí sí la cantidad de la seguidora habría sido 0 y yo tendría que haber hecho el otro análisis. ¿Sí? Pero no pasó eso. Y no pasó porque sabemos que la firma 1 nunca va a tener interés en llevar una cantidad que sea mayor a la de competencia perfecta. Bueno, ¿y por qué? Porque la firma 1 nunca llevaría en el óptimo, en este modelo, una cantidad mayor a la de competencia perfecta. Porque con eso se garantizaría qué tipo de beneficios. Negativos. Negativos, ¿sí? Porque ahí el precio estaría por debajo del costo marginal. En competencia perfecta, en ese resultado extremo, el precio queda igual al costo marginal. Pero si yo produjera más, el precio quedaría por debajo. O sea, que no es que no analizamos el otro caso, sino que lo descartamos por todo este razonamiento. Bueno, ahora sí. ¿Qué lleva la firma 1 al mercado o qué escribimos acá? Aprovechando que juega una sola vez y al principio, la firma 1, A menos C sobre 2B. Pero ahora para la firma 2, ¿qué tengo que escribir? Básicamente toda la función de reacción. ¿Sí? Y esta es la diferencia con Cournot, y que en realidad tiene que ver con lo que habíamos visto de juegos dinámicos, porque la firma 2 en realidad tiene que decidir en muchas situaciones. Tiene que tomar una decisión ante cualquier nivel de producción de la firma 1, y esto es lo que justifica finalmente que la firma 1 se vaya a comportar así. O sea que, para la firma 2, lo que voy a escribir es la función que encontré acá. ¿Cuál va a ser la Q de la seguidora? Va a ser A menos B, Q sub L, menos C sobre 2B, si Q sub L es menor o igual a la cantidad de competencia perfecta, cosa que también ya hemos verificado que iba a pasar. Y en caso contrario, esta la puedo escribir entre paréntesis ya para. Y en caso contrario, ¿cuánto? 0. 0 claro, 0 en caso contrario. Esta es toda la estrategia de la firma 2. ¿Sí? Y con eso tengo escrito el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. ¿Sí? Hasta ahí, un poco lo que concierne a teoría de los juegos en cuanto a encontrar el equilibrio, ¿no? Sin embargo, queremos ver más cosas y acá va a haber un interés particular en el resultado. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, a eso vamos. Yo una pregunta, ¿no faltaría reemplazar el A menos C dio 2B en la función de reacción? No. ¿No? No, porque si hicieras eso, estarías en el equilibrio, en realidad estarías hablando de lo que haría la firma en un solo caso. O sea, el resultado. Claro, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? En el resultado sí vamos a hacer lo que propones. Porque en el resultado lo que me interesa ver es lo que efectivamente pasó. Pero no lo hago en el equilibrio. ¿Sí? En el equilibrio escribo toda la función de reacción porque ahí quiero mostrar cómo habría sido el comportamiento de la firma 2 en todos los casos que podría enfrentar a lo largo del juego. Esto es muy parecido a lo que hice un poco antes, ¿no? Acá. ¿Sí? ¿Vieron cuando lo escribí en negociación que incluí toda la información? Bueno, siempre se va a hacer de esta forma. El equilibrio tiene que tener el plan contingente completo, mientras que en el resultado sí describo lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Bueno, la Q del líder ya sabemos cuánto es, A menos C sobre 2B. ¿Cuánto va a ser la Q de la seguidora? Y ahora sí tengo que hacer lo que me proponía Martín. Lo voy a hacer aparte. La Q de la seguidora en función de A menos C sobre 2B me va a dar la mitad, creo. Bueno, ahora vamos a calcularlo. Es A menos B por la Q del líder, que es A menos C sobre 2B, menos C todo sobre 2B. Calculémoslo y veamos cuánto nos da. B y B se van. A menos esta A, tengo que hacer primero denominador común 2. Me queda 2A menos A, que es A. Y después
esta C que está sumando sobre 2 porque tiene un menos adelante, con la C que va a estar restando sobre 2, cuando haga 2C sobre 2, me va a dar A menos C sobre 2. Y todo esto sobre 2B. Si reacomodo los denominadores, esto va a dar A menos C sobre 4B. ¿Sí? Entonces la Q de la seguidora la escribo en el resultado y sería A menos C sobre 4B. Bueno, vean que estoy tratando de ser muy insistente respecto a la diferencia entre equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, donde incluyo toda la estrategia, y el resultado, donde sí incluyo lo que sucedió en el sendero de equilibrio, lo que se observaría. Y los pagos, ¿qué tendría que hacer para obtener los pagos? Esto también me va a tomar un ratito porque acá sí son varios cálculos, pero ¿qué tengo que calcular ahora? Los pagos son en equilibrio. El beneficio. Claro. Reemplazar los óptimos en el beneficio. Exactamente. ¿Sí? Beneficio de la líder o de la 1, así que no la vuelvo a escribir como 1, y beneficio de la 2, que sería la seguidora. Bueno, ¿qué me falta para obtener los beneficios? Bueno, necesito un poquito más de información. Ya sé las cantidades. Con las cantidades que puedo calcular el Q grande. El Q grande sería la cantidad en equilibrio de la líder más la cantidad en equilibrio de la seguidora. ¿Cuánto nos va a dar esto? Bueno, tengo A menos C sobre 2B más A menos C sobre 4B. ¿Cuánto daría? 3/4 A Bien. menos C sobre B. 3/4 de A menos C sobre B. Este hecho también es interesante, porque lo puedo comparar. Ya sé, del vamos, con lo que les dije antes, ya tendría que saber dos cosas. Que esta cantidad va a ser mayor que la del monopolio, porque lo del monopolio era solo lo que llevaba la firma 1, pero menor que qué cantidad. Menor que la de competencia perfecta. Una Bien. pregunta, Alan. Sí. Sería, o sea, porque yo interpreto como que la firma 1 actúa medio como monopolista y después, una vez que ya ha decidido, la firma 2 medio que también actúa como monopolista en el tramo que le queda. Se puede interpretar así. Sí, se puede pensar de esa forma. Es una lectura que se hace respecto al modelo de Stackelberg, que la firma 2 actúa como monopolista en lo que sería la demanda residual, o sea, lo que queda una vez que la firma 1 ya definió su cantidad. Y que después si agregáramos más firmas que siguieran compitiendo a la Stackelberg, una firma 3, una firma 4, harían lo mismo con la demanda que les dejarían la 1 y la 2, una cosa así. Claro. Es una lectura interesante. Como si la firma 1 llegara primero al mercado que la firma 2 sería, y se aprovecha esa. Algo así. Después, siempre hay que pensar que esto es un modelo, ¿no? Sí, Martín. ¿No te quedó al revés la B y la C? Sí, me quedó al revés la B y la C, gracias. Ahí está. A menos C sobre B. Ahí está. Hay que pensar que estas cosas son modelos y que después, así como las presento, con todos los supuestos, nunca se va a observar en la práctica. Sin embargo, el esquema líder-seguidor es algo una que preguntita, es bastante habitual. Sí, Agustín. Si por ejemplo, la firma 1 puede cubrir toda la demanda, digamos, sí. no tendría por qué comportarse distinto. O sea, no habría, digamos, lugar directamente para otras firmas, sí. ¿no? Bueno, pero ahí pasa algo interesante. Es cierto lo que decís, pero a la firma 1, ¿qué le interesa al final del día? Maximizar. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Maximiza sus beneficios. Y a veces maximizar beneficios pueden implicar no necesariamente sacar a la firma del mercado. ¿Sí? Es más, el modelo donde uno podría intentar sacar la firma del mercado debería incorporar otras etapas, ¿no? Un juego dinámico más completo donde vos después tengas un T igual a 2, un T igual a 3, en el cual habiendo sacado la firma del mercado, puedas aprovecharte en el futuro para volver a comportarte como un monopolio. Pero de nuevo, si te comportás como un monopolio en la otra etapa, probablemente vuelva a reaparecer la firma 2. Pero es otro juego para pensar. ¿Sí? O sea, lo cierto es que la firma 1, así como está pensado esto, o sea, con la etapa que tenemos, gana más plata produciendo lo que encontramos que llevando la cantidad de competencia perfecta, que es lo que dejaría a la firma 2 afuera. Bien. Tengo la cantidad de mercado. Pero hay un detalle más respecto a esta cantidad.
es mayor que la de monopolio, es menor que la de competencia, pero en este punto la puedo comparar con un resultado más, que ya tenemos de la primera parte. ¿Cuál es? La Q grande que habríamos obtenido en qué modelo. En Cournot. En Cournot. ¿Y qué me dicen? Probablemente no se lo acuerden, porque no lo están pensando todavía a la I.O., que es esto de tener todos los modelos detrás y tener una comparación más o menos constante entre todos. Pero yo quiero invitar a que lo empiecen a hacer, ¿sí? A que empiecen a tener esa lectura, pero en el otro modelo pasaba tal cosa, y que puedan, al menos en esto que lo estamos viendo como de manera tan continuada en la materia, puedan ir construyendo esas comparaciones. ¿Se acuerdan cuánto se producía en Cournot? Puede que se lo acuerden, porque incluso lo tuvieron que hacer la semana pasada en un ejercicio. ¿2/3 era? Era 2/3. O sea, 2/3 eso, ¿no? 2/3 de A menos E sobre B. A menos E sobre Claro. B. Entonces, acá esto también permite una conclusión interesante, porque ¿dónde estamos más cerca del resultado de competencia perfecta? ¿En Cournot o en Stackelberg? En Stackelberg. En Stackelberg, lo que parece increíble. ¿Sí? Después lo dejo para que esto lo piensen, pero esta comparación es muy interesante. Tiene sentido, ¿no? Para mí tiene sentido que sea, o sea, que dé más cerca de competencia perfecta en Stackelberg en Cournot, porque en Stackelberg una de las firmas tiene más información a la hora de decidir. Ok. La firma que tiene más información en realidad es la 2, ¿no? Sí, por eso. La 1. Y acá también va a pasar algo interesante. Vamos a cerrar la interpretación un poquito más adelante, ¿sí? Vamos a calcular lo que nos queda. Pero ya anticipen o lean esto, y es que en Stackelberg la industria está produciendo más que en Cournot, en exactamente el mismo modelo, solo con el cambio de tener firma líder y seguidora. ¿Qué resta? ¿Qué más voy a ver? El precio. ¿Sí? ¿Cuándo es el precio que se va a cobrar? Bueno, el precio es A menos B por Q grande. Q grande es 3/4 de A menos E sobre B. Las B se van y me va a quedar algo también lindo, porque justo en este modelo todo da súper redondo realmente. A menos 3/4 de A es A sobre 4. Y me va a quedar más 3C todo sobre 4. De nuevo el precio, en este modelo de oligopolio, tan sencillo, nos queda como un promedio entre C y A. Solamente que a C le estoy dando el 75% de la ponderación, mientras que a le estoy dando el 25%, ¿lo ven? O sea, 1/4 contra 3/4. Con lo cual esto va a estar bastante más cerca de ese, va a estar más cerca del costo marginal, incluso que en el caso de Cournot, donde teníamos 1 y 2. ¿Sí? Y en monopolio era A más C sobre 2. O sea, en el monopolio estaba perfectamente balanceado, ¿no? Un medio de A y un medio de C. En Stackelberg tengo más ponderación para C. Y casi estamos, porque con esto ya puedo calcular los beneficios para cada firma. Perdón, ¿habías dicho que el precio quedaba mayor al de monopolio y menor al de competencia perfecta? De hecho... Al revés. Claro, el de monopolio siempre va a ser el más alto de todos, ¿sí? En todos los modelos, o sea, el de monopolio arriba y el de competencia abajo de todo. Entonces los que veamos nosotros van a estar en el medio. Esto quiere decir que el de Stackelberg va a estar por debajo del de monopolio. ¿Por qué por debajo? Comparémoslo rápido contra el precio del monopolio, que es A más C sobre 2. ¿Cómo puedo garantizar que el de Stackelberg está por debajo del de monopolio? Hay un supuesto importante para eso previo, que es que A es mayor que C. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en monopolio? Yo le estoy dando, es como tener un 8 y un 5. Si yo promedio un 8 y un 5, el resultado va a ser un número entre medio de estos dos, pero va a estar a la misma distancia de 8 que de 5, ¿lo ven? Porque estoy haciendo un medio y un medio. Ahora, ¿qué pasa arriba? Al 8 le estoy dando ¿qué ponderación arriba? Es como tener un 8 y cuántos 5 arriba. 1 y 3. Y 3. Claro, un 8 y 3 5. Y ahí el promedio se acerca a 5. O se acerca más a 5 que en el caso original. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Está más cerca, incluso, del resultado de competencia perfecta que lo que habríamos observado en Cournot. O en Cournot eran 1 y 2. ¿Sí? Bueno, y ahora sí los beneficios. Vamos a calcular los beneficios, así cerramos todos estos comentarios. Vamos a calcular el Pi1, que
sería P menos C, Q sub 1. En este modelo es muy fácil de calcular porque puedo sacar factor común Q sub 1. Y P habíamos dicho que era A más 3C sobre 4. A esto le tengo que restar C y multiplicarlo por A menos C sobre 2B. Bueno, ¿cuánto me va a dar? Calculémoslo. A más 3C menos C. Si hago denominador común 4, me va a quedar A menos C sobre 4. A menos C sobre 4 por A menos C sobre 2B. ¿Sí? O sea que esto es A menos C sobre al cuadrado, porque me quedan los dos términos iguales, y abajo 8B. Ahí tengo el pago de la firma 1. A menos C al cuadrado sobre 8B. ¿Cuánto va a ser el beneficio de la firma 2? Este se puede calcular súper rápido. Les dejo de tarea que hagan toda la cuenta, pero ¿cuánto va a dar? Dado que la firma 2 observa la misma diferencia entre precio y costo marginal, pero produce la mitad. La mitad del beneficio. La mitad, o sea que vamos a tener 16B. O sea, vamos a multiplicar por 2 en el denominador. ¿Sí? A menos C al cuadrado sobre 16B. ¿Sí? Después lo pueden hacer, pero es simplemente reemplazar este 2 por un 4, entonces el 4 por 4 va a quedar 16 en vez de 8. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, y con esto tenemos el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos arriba y el resultado perfecto abajo. Lo escribí para que realmente lo tengan. Pero en realidad lo estoy escribiendo porque tengo un interés personal en hacer énfasis, al menos en alguna clase que estoy diciendo esta, para hacer énfasis en la diferencia entre estas dos cosas. ¿Sí? No escriban el resultado si se les pide el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos y al revés, ¿no? De todos modos, para el resultado, en algún punto van a necesitar haber hallado el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Entonces, es algo que realmente quiero que tengan en cuenta. Bueno, estos beneficios de la industria en Stackelberg a nivel agregado terminan siendo menores que los beneficios que se habría obtenido en Cournot. ¿Sí? O sea, las firmas en Cournot estarían repartiendo un beneficio un poquito más. Bueno, es difícil decir poco mucho, pero es más grande. Acá a la firma 1 le va mejor y a la firma 2 le va peor, pero esos efectos redundan en que a nivel agregado en Cournot se estén obteniendo, o la industria esté obteniendo más beneficios. Y en orden quedaría monopolio, Stackelberg líder, Cournot, Stackelberg seguidor, competencia perfecta. Claro, así. Ese sería el orden de los beneficios que tendríamos hasta ahora a nivel individual, ¿no? A nivel firma individual, sí. Alan, ¿te voy a hacer otra consulta? No me queda claro por qué decís que la firma líder no va a producir de manera tal que la firma seguidora produzca cero, porque dijiste que iba a tener beneficios negativos porque el precio iba a ser de competencia perfecta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si él decide dejar fuera del mercado a la competencia seguidora no habría precios y beneficios de tipo monopolio? Porque justamente esto es lo que pasa. Para dejar afuera la firma 2, eso requiere que vos hagas un esfuerzo muy grande en términos productivos. Porque es una pregunta súper interesante, que nos lleva a pensar un poco en cómo pueden surgir barreras a la entrada. Si hay barreras a la entrada legales o artificiales, de estas que ya impiden que otra firma entre al mercado, vos no tenés que hacer ningún esfuerzo para dejarla fuera, y ahí sí producirías la cantidad de monopolio. Pero acá, sabiendo que la firma 2 está ahí, ¿qué cantidad necesita la firma 1 para conseguir este resultado que están sugiriendo? ¿Cuánto tendría que producir? Porque la herramienta que tiene la firma 1 en este modelo para dejar afuera del mercado, si quiere hacerlo a la firma 2, es producir mucho. Pero ¿cuánto es ese mucho? Lo tenemos incluso en la función de reacción de la 2. ¿Cuánto es? A menos C. Más que competencia perfecta. Claro, A menos C sobre B. ¿Sí? A menos C sobre B, que es la cantidad de competencia perfecta. Entonces, ¿puede la firma 1, si quiere, dejar a la firma 2 fuera del mercado? Sí. Lo único que necesita hacer es producir exactamente esto, que haría que la firma 2 produzca 0. Ahora, el problema es cuánto serían los beneficios de la firma 1, de la líder, si produjera esa cantidad. Si la firma produce la cantidad que se
elegirían competencia perfecta, que la industria llevaría el mercado en competencia perfecta, el precio va a terminar siendo igual a ¿qué? Sí, El beneficio sería 0. Ah, claro, el costo marginal y el beneficio sería 0. ¿Sí? Y ya está. O sea, si querés dejar a la firma 2 afuera, lo podés hacer. ¿A costa de qué? De llevar al mercado un nivel de producción muy grande. Como este juego es estático, los resultados quedan ahí. ¿Sí? O sea, tenemos una sola etapa dentro de la cual hay 2 y tenemos este esquema líder-seguidora. Si agregáramos sucesivos beneficios en el futuro, podríamos considerar que si la dejaste afuera, más adelante producirías la cantidad de monopolio, pero ni siquiera eso me consta. Porque si vos en T igual a 2 producís la de monopolio, ¿y qué podría pasar tranquilamente? Y que la seguidora entre y vuelva y te produzca la mitad. Claro. Entonces, bueno, eso ya depende de más supuestos, ¿no? Pero por eso es que ya en T igual a 1 no la dejas. No es lo mejor para la firma 1 dejar fuera del mercado a la 2. Cosa que, digo, bajo ciertas condiciones podría suceder, pero no bajo estas. Inclusive ahora no hay costos fijos, con lo cual que no esté produciendo no significa que se retire formalmente. Claro, exacto. Y ese modelo también está. Ese modelo lo tenemos en el curso. No lo voy a dar hoy, quiero hablar de otras cositas, pero está en uno de los ejercicios que está muy bueno para ver en Watson. Hay un ejercicio de Watson donde le incluyen un costo F a las firmas. No es fijo en rigor, porque solamente se paga si una firma entra al mercado. O sea, es un costo F que no depende de la producción, pero que en realidad se paga solo si la firma produce. Esto hace, la existencia de este F va a hacer que la firma 1 normalmente pueda dejar a la firma 2 del mercado con un nivel más bajo de producción. No necesariamente el de competencia perfecta. Y ahí sí los resultados que ustedes sugerían, que sugirieron durante la clase, esto de dejar a la otra firma fuera del mercado, pueden ser solución, o sea, pueden surgir como equilibrio. ¿Por qué? Porque ya no necesitas llegar a la cantidad de competencia perfecta. Por ahí con bastante menos ya conseguís que la firma 2 quede fuera del mercado y eso hace que tus beneficios sean más altos que los que podrías haber obtenido con Stackelberg. Eso puede pasar. Como recomendación les dejo que vean ese ejercicio en el texto de Watson, que si no estoy mal está en el capítulo 16 o en el 17. Se van a dar cuenta enseguida cuando lo crucen porque les va a dar toda la información de un modelo, de este modelo de organización industrial con firma líder y seguidora, solo que la demanda va a ser un poquito más linda porque ya tiene valores y el costo marginal también va a ser un valor bastante viable para los cálculos. Y va a jugar con distintos valores de F, y van a ver que para algunos Fs sí va a convenir llevar justo la cantidad que deje a la firma fuera del mercado. Y para otros valores de F no. En particular para Fs muy chiquitos va a convenir seguir con el resultado de Stackelberg. ¿Por qué? Porque llevar la producción a un punto tal que la firma 2 quede fuera del mercado va a ser muy costoso en términos de beneficios para la firma 1. Porque eso implica llevar al precio a un nivel muy parecido al de competencia perfecta. Eso va a pasar para valores de F bajitos. Para valores de F lo suficientemente altos, ya la firma 1 va a decir, no tengo que hacer tanto esfuerzo para dejar a la firma fuera del mercado y podré ir a ese nivel de producción y sí obtener finalmente beneficios más grandes. Es súper interesante para ver, así que se los recomiendo. Y créanme, no sé si están un poco aprendiendo de cómo me gusta trabajar ciertas cosas, pero créanme que cuando les dejo una tarea, tiene buena probabilidad esa tarea de ser relevante en el futuro. Y cuando digo el futuro, me estoy refiriendo ¿a qué? Al parcial. Al parcial, bien, ahí está. Profe, ¿Tienen algún ejemplo pregunta inmediato? Sí. Si hubiese más de una firma seguidora, lo que hoy le dimos a la firma 2 estaría repartido en la cantidad de seguidoras. Bueno, ahí mi respuesta va a ser depende. Y hay que ver, claro, hay que ver el modelo, pero voy a adelantar un par de cosas. Depende de qué, de cómo compitan las firmas seguidoras. Si la nueva firma que estás incorporando es una seguidora como del mismo rango que la primera, en realidad, dado lo que haga la firma 1, ellas es como si estuviesen jugando un Kurnote en la segunda etapa. Un estático, porque tienen el mismo rango. Entonces, esa sería una versión
súper interesante para ver, para trabajar también. Y si en el otro caso, la nueva seguidora que estarías incorporando, Camila, sería como que produce después de la seguidora, o sea, sería como una suerte de firma 3, que produciría después de la 2, habiendo observado lo de la 1 y lo de la 2, en este modelo lo que daría sería los mismos resultados en producción para la firma 1 y para la firma 2, y la 3 produciendo la mitad. Claro, la 3 como seguidora de la 2. Exacto, exacto. Que quizás eso era lo que querías proponer en primer lugar, pero y es factible pensarlo como ejercicio, y eso es lo que haría. Les sugiero que lo verifiquen como tarea, ¿sí? Bueno, hay mucha tela. Realmente en esto de organización industrial hay muchísima tela para cortar. En subastas también hay mucha tela para cortar. Y sí, en el primer parcial, justamente la tarea que les había dejado de subastas terminó teniendo una participación importante. Ok. Bueno, nos queda algo de tiempo y quiero aprovecharlo. Quiero mostrarles algunos de los ejercicios del parcial, pero antes de eso, me gustaría que, dado el tiempo que nos queda, me gustaría ver un juego dinámico más para seguir trabajando esta idea de la inducción hacia atrás, ¿sí? Este juego yo lo suelo llamar el juego de los piratas, porque medianamente nos permiten hacer son piratas los protagonistas, pero nos va a permitir profundizar un poco las ideas que vimos de inducción hacia atrás y de perfección y de negociación, ¿sí? Entonces, déjenme contarles las características del siguiente juego y después lo pensamos. Hay 10 piratas acá, que están ordenados según su orden, según su jerarquía, su rango. Creo que en el TP original, en el caso original que habíamos propuesto, decíamos según su orden de ferocidad, ¿sí? Pero es como si uno fuese el líder, después el pirata 9 sería como el inmediato seguidor, y así. Y el 1 es como el último de todos, ¿no? El 1, solamente si no están todos los demás, tiene poder decisorio. En caso contrario, tiene que seguir lo que se proponga. ¿Cuál es la idea? Que estos piratas, no sé, quieren retirarse, ya está, dijeron, bueno, y hemos hecho mucho, consiguieron un botín a lo largo de todo el tiempo en el cual estuvieron en actividad, y ese botín vale 100 monedas de oro. ¿Eh? Pongo MO de 100 monedas de oro. Podrían ser barras de oro, lingotes, lo que sea. Pero el punto es que estoy eligiendo un número que es dentro de todo fácil para pensar divisiones. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren repartirse esto. Vamos a considerar divisiones o repartos en números enteros. O sea, un reparto posible podría ser, bueno, 10 para cada uno, ¿sí? 10 para el 10, 10 para el 9, 10 para el 8 y así hasta 10 para el 1. O pueden haber otros repartos como por ejemplo 100 para el 10 y los otros váyanse. Entonces, cualquier reparto va a ser posible siempre que la división se haga en enteros. Ahora, ¿cuál es el reparto que se va a implementar? Bueno, para implementar un reparto tiene que ser aprobado por votación. Y acá está la clave del juego, ¿sí? La clave del juego es que, en primer lugar, el pirata 10 lo que va a tener que hacer va a ser efectuar una propuesta. ¿En qué consiste esa propuesta? En una división cualquiera. Por ejemplo, 100 para mí, o 10 para cada uno, o 90 para mí, y después reparto las otras 10 entre los distintos piratas. Y la propuesta que haga el pirata 10 va a ser aprobada o rechazada según un mecanismo de votación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a pedir en cada etapa, en cada votación que se haga? Para que sea aprobada una propuesta, tiene que tener la mitad o más de los votos. Y con la mitad exactamente te alcanza. Entonces, empecemos a ver cómo trabajaría este supuesto. De los 10 votos que hay, ¿cuántos necesita en total el pirata 10? Sabiendo que los 10 votan. ¿Con cuántos le alcanzan con el supuesto que acabo de hacer? Con 5. Perfecto. El pirata que hace la propuesta también vota y su voto cuenta como uno de los posibles. Por lo tanto, ¿cuántos otros votos necesitaría el pirata 10 para que su propuesta se apruebe? Solo 4. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Exactamente. Si conseguís otros 4 votos, estás. Entonces, hasta acá la mecánica, ¿cuál es? El pirata 10 propone una división, una oferta cualquiera, y todos votan.
Y para que se apruebe, él va a necesitar 4 votos más. Si se aprueba la propuesta del Pirata 10, ya está, el juego se termina. Se termina, se hace el reparto que se propuso y cada cual se va a su respectiva isla o donde viva, su país. Ahora, ¿qué pasa si no se aprueba la propuesta del 10? Ahí empiezan a pasar cosas interesantes. Porque al 10 le tienen bronca acumulada, los otros, lo linchan. ¿Sí? Si no se aprueba la propuesta, lo tiran del barco. ¿Y qué pasa cuando tiran al Pirata 10 del barco? Se vuelve a repetir el proceso, pero ahora efectuando una propuesta ¿a quién? 9. Claro, el que sigue, que es el Pirata 9. Y hay uno menos. Y ahí tenemos, uno menos, dice. Okay. Ahí tenemos la misma mecánica y efectivamente con un pirata menos. Cuando el 9 tenga que hacer su propuesta, de todos modos, ¿cuántos votos del resto va a necesitar? 4 también, ¿lo ven? 4 porque ahí necesita 5 contra 4. El suyo está, pero de todos modos va a necesitar otros 4. Recién al Pirata 8 le van a hacer falta solo otros 3 votos. ¿Sí? Bueno, y la mecánica acá es exactamente la misma. Si se aprueba la propuesta del 9, se termina el juego. Si no se aprueba la del 9, lo tiran del barco, lo abandonan en una isla, lo que sea, y ahí pasa a ser una propuesta del Pirata 8. Y así hasta que o bien se apruebe una propuesta o se llegue al Pirata 1, que sería el último. Ahora vamos a tratar de pensar hasta dónde se puede llegar y todo, pero esas son las pautas. ¿Sí? Necesito un supuesto más sobre las preferencias para que ustedes puedan pensar y resolver este juego. Las preferencias son tales que lo que les importa a los jugadores es simplemente cuánta plata van a obtener. O sea que si, por ejemplo, el 7 va a proponer algo que a mí como jugador 1, por ejemplo, me conviene más, me da más monedas que lo que vaya a proponer más adelante el 6, si es que yo puedo anticipar eso, voy a elegir la del 7. Si la del 6 me conviene más que la del 7, al 7 le voy a votar en contra. ¿Sí? Y por último, si estoy indiferente, ahí es donde tengo que agregar un supuesto. Si estoy indiferente entre las dos propuestas, saben que vamos a asumir acá algo bastante divertido. Contrario a lo que habíamos supuesto antes, o no es que lo habíamos supuesto, sino que era lo que utilizamos en el otro juego. Acá sí vamos a hacer un supuesto en las preferencias respecto a qué miran los piratas en caso de indiferencia. Pero ese supuesto va a venir del hecho de lo que les contaba antes, que tienen como bronca acumulada. Entonces, si hay indiferencia entre lo que propondría el 7 y lo que propondría el 6 para mí, yo como Pirata 1, ¿cómo voy a votar? Voy a elegir el 6. Claro, voy a elegir tengo el bronca 6. el 7. Voy a votar en contra porque ya aprovecho para sacarme encima la bronca que le tengo al 7. ¿Sí? Entonces, en caso de indiferencia, en cualquier caso donde haya indiferencia, se votará en contra, y en caso donde no haya indiferencia, simplemente compararás la cantidad de monedas que te ofrece uno con lo que te ofrecería otro más adelante. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Y cuánta desutilidad te genera que te tiren del barco? Eso vamos a ver que no va a importar en equilibrio. ¿Sí? Ok. Pero hay que pensarlo. Déjalo abierto, y si después ves que es relevante, lo retomamos. Pero mi hipótesis es que no va a importar. Sí, Alan, una consulta. Sí. Si lo tiran del barco, o sea, sí. Ese ya no tiene monedas, ¿no? No, ya está. O sea, más botín para los demás. Claro, exactamente. Sí. Están yendo en la misma dirección, pero piénsenlo un poco más. ¿Cuál es la pregunta que les voy a hacer? No les voy a preguntar cuál va a ser el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, porque es lo suficientemente elaborado como para que ya esto... Hay tantos jugadores, hay tantas combinaciones que ni siquiera se puede considerar escribir todos los casos. Sin embargo, sí podemos hacer la inducción hacia atrás y podemos hallar la propuesta que haría cada pirata. Eso sí se los voy a pedir. ¿Qué división propondría cada uno de los piratas en caso de llegarle el turno? Obviamente empezando por el 10 hasta llegar al 1. Y finalmente, ¿cuál propuesta sería aprobada? ¿Cuál propuesta al final del día sería aprobada y cuánto se llevaría cada uno en el resultado perfecto en sus juegos? O sea, en este ejercicio yo les pregunto directamente por el resultado, sumándole el hecho de agregar cómo serían las propuestas.
cómo serían las propuestas de los distintos piratas. Piénsenlo un poco, dejen abierto esto de si me importa que me linchen o no, déjenlo abierto, pero van a ver cuando lo busquen que no va a terminar siendo relevante al final. Piénsenlo unos minutos y me dicen. ¿Puede ser que termine quedándose todo el 1? Claro. Puede ser que termine o 2 jugadores. O 2 jugadores. Bueno, pero si se quedan 2 jugadores, el otro siempre va a votar en contra. Son 50%. Claro. Piensen en esto, piensen que hay que llegar hasta el 1, ¿sí? Hay que ver si llegamos hasta ahí. Hay que ver. Entonces, ¿cómo es que le...? Perdón, ¿no sería un poco como el que vimos del 100 pies? Que quizá todo lo otro nunca sucede. O sea, lo suponemos por inducción. Claro, va a haber muchas cosas que nunca van a suceder. Sí. Eso está bueno. Sí, eso va a pasar. Efectivamente va a suceder. Bien. Entonces, más allá de tratar de prever resultados rápido, yo lo que les voy a proponer es que hagan qué cosa. Que ya en un punto se los voy a dejar de decir, porque el tema es que lleguen al parcial con esto incorporándolo ustedes, ¿no? Pero ahora tenemos una última. ¿Cuál es esta pista obvia que quiero que me digan de nuevo y que hemos mencionado en juegos dinámicos anteriores en la clase de hoy? ¿Qué hay que hacer? Inducción hacia atrás. ¿Puede ser que se termine aprobando lo de 2? Claro, pero ¿cómo concluimos eso? Ahí vamos. Porque yo pienso... pero antes de llegar al jugador 1. Ahí está, arranquemos con el 1. ¿Qué haría el 1? El jugador 1, lo que proponga, siempre va a salir aprobado porque está él solo. Al solo. Entonces, condicional a que está él solo. ¿Y cuánto se va a quedar? Siempre se va a aprobar. Sí. Y ahora vas a lo que asume, digamos, vas al escenario, al periodo anterior, en el cual había 2 jugadores, o sea, en el cual decidían 1 y 2. Escribimos el 100 para el 1 entonces acá. Sí. Y ahora vamos al 2. ¿Cuánto propone el 2 para él y cuánto propone el 2 para el 1? La flechita de arriba propone. Ahí está. Y esto creo que ya lo están viendo todos, ¿no? Porque el jugador 2 va a proponer y va a aprobarse. Y se va a aprobar. Porque ya tiene la mitad de los votos. ¿Sí? ¿Viste cuando ya tenés lo que necesitas? Esto me encanta. Okay. Esto es así. Si vos en un congreso, por ejemplo, ¿no? Donde justo funciona esto de los votos, si ya tenés lo que necesitas, ¿qué vas a negociar con las otras partes? Nada. Nada. Ya tenés justo, te alcanza los votos. Ya no tengo que hacer nada. A veces por ahí quieras, a veces en un esquema como el argentino, por más que te alcancen los votos, sí quizás tengas que negociar algo. ¿Que sería qué cosa? Porque puede ser que te alcancen los votos, pero que no tengas ¿qué? El quórum. El quórum. Entonces ahí podés tener que negociar según la cantidad el quórum con alguien para que te lo dé. Bueno, ven que la del 2 se aprueba sí o sí. Eso ya lo están, porque ya tiene el 50%, no necesita ofrecerle nada al 1. Entonces, esto es lo que quiero que empiecen a ver. Que la inducción hacia atrás nos va dando información que nos permite de algún modo leer o anticipar cuáles serían las propuestas de cada pirata. Vamos al 3. ¿Qué me dicen del 3? Acá es donde creo que tienen que pensar un poco. Y creo que es la parte más interesante. O sea, un voto solo. Va a querer convencer a uno solo para mí, al otro le va a dar 0. Claro. Bien, ¿y a quién? A ver. El jugador 2 siempre va a votar en contra, porque siempre va a convenir que salga desaprobado y después ganar el 10. Perfecto. Pero entonces, el jugador 3... ¿Qué? Le tiene que dar más de 0 al jugador 1. Claro, le tiene que dar más de 0 al jugador 1. Para que prefiera... Para que prefiera digamos, ganar en este juego que perder en el juego 2. Ven que acá empieza a pasar lo fantástico, porque hace un rato usted me decía, no, pero con el razonamiento que venían teniendo hace 5 minutos, ¿yo qué tendría que pensar? ¿Que el 3 tiene miedo de qué? De que lo tiren del barco, y si tiene miedo que lo tiren del barco, por ahí quiere pagar lo que sea para que no pase, pero no necesita eso, ¿lo ven? No lo necesita. ¿Cuánto le va a ofrecer al 0? Al 2, perdón. 1. Al 2. Al 2-0 y al otro. Al 2-0. Al 2-0, porque este es alguien con quien ni me interesa negociar, siempre me va a votar en contra. ¿Y cuánto necesitamos darle al 1? Una moneda. 1 solo. Fantástico. ¿Por qué 1 solo? ¿Y qué es lo que me está ayudando a entender eso?
Porque 1 es mayor que 0. Claro, entonces al 1 le va a convenir aceptarme esta moneda hoy antes que llegar a la otra etapa donde el jugador 2 se va a quedar con todo. ¿Lo ven? Y esto sale por inducción hacia atrás. No hay realmente otra forma de deducirlo, ¿sí? Que es pensar en qué propuesta haría el 2 y entender el hecho de que el 1 va a estar horrible ahí. Bueno, a ver si siguieron esto. Perfecto. Para el 3 entonces 9901. Vamos al 4. El 4 se queda ahí con 97, le ofrece 0 al jugador 3, le ofrece 1 al jugador 2 y ofrece 2 al jugador 1. A ver, ¿están de acuerdo con la propuesta de Carolina o creen que se podría hacer algo mejor? Bueno, tenés... hay soporte. Porque no necesariamente le tiene que dar... Ya tiene su voto y el voto de otro más nada más necesita, ¿no? Ajá. ¿No está dando de más ahí? Ah, tenés razón, sí. Entonces, a ver cómo lo cambiamos. A ver, le ofrece 0 al jugador 1. Bien, entonces si le ofrece 0 al jugador 1, ya que estamos... Él se queda con 98, ¿no? Claro, él se queda con 98. Y con 99 y ofrece 1 al jugador 3 y 0 a los otros 2 jugadores. O sea, se queda con 99, no con 98, ¿lo ven? Sí, con 99. 99 más 1 es 100, claro. Pero ven aquí, sí, ¿a quién le tiene que... Acá hay algo clave. ¿A quién le tiene que dar esa moneda? ¿Exactamente a quién? Al que tiene dos rangos abajo de él sería. Al 2. O sea, al 2. El 2 es quien obtendría 0 con la propuesta del 3. ¿Lo ven? Aquí está la clave. Entonces, con eso tenés que jugar. Qué mal esto de entender cómo se compran votos, ¿no? Pero el punto es que acá lo que se ve en este juego es que a cada pirata lo que le conviene es, a la hora de adquirir esos votos, ir no por quien le pediría más, sino que lo que hay que hacer es buscar estratégicamente al que me saldría más barato. ¿Sí? Vamos con el 5, a ver si ya entendieron la dinámica. Ahora sí él se queda 98 y le tiene que dar 1 y 1 a los que tienen 0 lo anterior. Claro, ahí está. 98, entonces... Y el patrón es que justo al que está abajo tuyo, ¿a ese cuánto le toca? Al 4. 0. 0, porque se llevaría un montón. ¿Y al siguiente? Al siguiente 1. 1, porque es el que se llevaría 0 en la otra etapa. Y después... 0 y 1. Ahí está. Y ahí consigue los 2 votos adicionales que necesita. Bien. A ver si entendieron. Ya creo que ya están viendo la mecánica. Así que vamos con el 6. Que el 6... ¿Con cuántas se va a quedar el 6? 98 también. 98. Porque solamente necesita otros 2 votos y ya sabemos a quién se los va a... ¿Dónde los va a buscar? ¿Dónde los va a buscar? En el jugador 4 y en el jugador 2. Perfecto, y todos los demás 0. ¿Lo ven? A ver, si seguimos este patrón hasta el 10, después chequen que para el 7, el 8 y el 9 esto continúa, ¿cuántas se va a quedar el 10 finalmente? 95. ¿Será? Puede ser, puede ser. Tiene un chamullo igual. 96. 96, sí. Claro, porque necesita ¿cuántos más? Solamente 4 votos. 4 más, claro. Entonces ya como sabe que va a poder pagar 1 por cada uno de esos votos, ya él anticipa que se va a poder quedar con 96. Ahora, para quedarse con esos 96, la clave está en ¿dónde? En saber a quién le tenés que pedir ese voto. ¿Y a quién va a ser? ¿A los piratas que sean pares o impares? Él es par, ¿no? A los piratas pares. Claro, a todos los pares. O sea, al 8, al 6, al 4 y al 2. ¿Está bien? Y al 1 finalmente le va a proponer 0. 0. ¿Sí? Después, bueno, les dejo de tarea que terminen de hacer esto para el 7, el 8 y el 9, pero van a llegar al mismo razonamiento, ¿no? Un resultado análogo. Y ahora quiero, en el ratito que me queda, quiero empezar a mostrarles algunos de los ejercicios del parcial. Voy a mostrarles el que en el tema 1 era el ejercicio 1. También voy a usar ese como guía. Déjenme ver si lo tengo por acá, si tengo la matriz. Ok. O sea, tema 1, ejercicio 1, que después en los demás temas lo tenían como otro ejercicio, pero el examen fue el mismo para
Para todos, solo que cambiaba el orden. ¿Sí? Ejercicio 1 del tema 1. Después ustedes buscarán, según su tema, cuál era. Teníamos jugadores 1 y 2. Vamos a empezar a hacer esto. Ya terminé por hoy con lo que quería dar de juegos dinámicos. Pero vamos a ver este ejercicio y después, con un poquito de tiempo en las distintas clases, quizás iremos abordando los demás. Y me gustaría que esto sea pronto. O sea, me encantaría que para el sábado que viene ya tengamos desarrollado todo el parcial. Vamos a hacer en estos minutitos, vamos a hacer aunque sea el 1. Teníamos esa matriz, ¿sí? Y había un valor de alfa, sobre el cual no había condiciones, no había que alfa tuviese que pertenecer al 0,1, nada. Alfa estaba libre. Entonces, punto A. En este caso había que encontrar un alfa tal que para cada jugador existiese solo una estrategia racionalizable. Para que haya solo una estrategia racionalizable, para empezar, ¿qué necesitamos para el jugador 2? De mínima. Empecemos ahí, jugador 2. ¿Qué tenemos que tener para que él tenga una sola racionalizable? Bueno, 3 es mayor que 1 y 4, para poder eliminar E, tendría que ser ¿cómo? Alfa menor que 4. Claro, exactamente. 4 mayor que alfa o alfa menor que 4, que es lo mismo. Si esto sucede, E es estrictamente dominada para el jugador 2. Estrictamente dominada por D para el jugador 2. Y estamos cerca porque si E es estrictamente dominada, la podemos suprimir del juego y nos va a quedar para el jugador 1, en la siguiente etapa, cuando hagamos la eliminación iterativa, le va a quedar solo la comparación entre A y B, pero contra D. Y en ese caso el jugador 1 va a poder eliminar B. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos que las racionalizables para el 1 serían simplemente A y las racionalizables para el 2 serían simplemente D. Entonces, la condición para el punto A era que alfa fuese menor que 4. ¿Qué pasaba en los demás casos? Si alfa era mayor o igual a 4. Con alfa mayor o igual a 4, ya no se podía eliminar E, después no se podía eliminar B tampoco, y por lo tanto teníamos 2 racionalizables por jugador. ¿Sí? Entonces, el A ya está. Vamos al B, que era bastante más interesante. ¿Sí? En el B tenemos que se nos pide hallar los valores de alfa, si es que los hay, tal que hayan infinitos equilibrios de Nash en el juego. Obviamente, para que haya infinito tenemos que pensar en puras y en mixtas, ¿no? ¿Qué pasa? Acá hay que ver casos, ¿no? ¿Qué pasa con alfa menor que 4? ¿Podemos tener lo que se pide en el inciso con alfa menor que 4? No, porque tenés equilibrio de Nash AD. Exactamente. ¿Sí? Si hay un solo perfil de racionalizables, hay un solo equilibrio de Nash. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos un solo N. Ya está, se acabó. ¿Qué otros casos hay para ver? Si es mayor, tenés 2 equilibrios. Ahí está. Si es mayor que 4, tengo 2 equilibrios en puras, que ¿cuáles serían? Uno es AD, tengo N1 AD, ya estaba, y el otro es B. Hay 2 en puras. Y acá la pregunta es, con alfa mayor que 4, además de estos 2 en puras, ¿cuántos va a haber en mixtas? En realidad, ¿cuántos? Solo, para cualquier valor de alfa, ¿cuántos va a haber en mixtas? Dado un alfa cualquiera mayor que 4, por ejemplo 5, 7, 10. Y esto incluso creo que hasta Laura en una clase lo comentó. Pero hay exactamente cuántos equilibrios en mixtas, además de los que encontramos en puras. ¿Cuántos van a encontrar? Uno solo. Uno solo. Uno solo. ¿Y por qué va a haber uno solo? Porque siempre va a haber una única probabilidad que haga que ambos jugadores estén indiferentes. ¿Sí? Dado que para el jugador 2 vas a tener que compensar un alfa mayor que el 4 con un 3 mayor que el 1. ¿Sí? Para cualquier valor de alfa va a haber una única estrategia mixta del jugador 1 que lleve a esa indiferencia. Y obviamente va a haber una única mixta del jugador 2 que lleve indiferencia entre A y B, que esa es fácil de encontrar, pero el punto es que va a existir solo un EN en mixtas. ¿Está bien? Uno más. Entonces, ni alfa menor que 4, ni alfa mayor que 4 me estarían sirviendo
para este caso. ¿Qué es lo que resta ver? Alfa igual a 4. ¿Qué pasa con alfa igual a 4? Bueno, pasan cosas muy interesantes. Acá puedo volver a reescribir la matriz para que se vea bien. Que quedan A y B y D y E. ¿Podrá haber infinitos equilibrios de Nash en este caso? Tengo 10, 3, 0, 1, 5, 4, 4, 4. Cuando el jugador 1 juega B, el otro va a tener infinitas P entre D y E. Claro, ahí está. Ahí está. Y ese es el caso que nos va a llevar a infinitos equilibrios de Nash. Obviamente va a haber infinitos en mixtas. 2 en puras, porque vamos a seguir teniendo A, D y E. Pero la clave está en que esto va a pasar cuando el jugador 1 juegue B. ¿Sí? Porque cuando el jugador 1 elija B, el jugador 2 va a estar indiferente entre D y E. ¿Qué necesitamos encontrar para hallar todos esos equilibrios en mixtas? Solamente nos falta encontrar los valores de Q, planteando a sigma 2 como Q1 menos Q, tales que la mejor respuesta del jugador 1 sea quién, o que haya mejor respuesta en qué acción del jugador 1. Acá tenemos que terminar de chequear las condiciones necesarias y suficientes. En una mixta entre P1 menos P, pero que te va a hacer, o sea, esa mixta va a terminar siendo jugar siempre B. Claro, quiero que el jugador 1 elija B, ¿sí? Esa es la clave. Necesito que el jugador 1 juegue B para que lo elija y el jugador 2 esté indiferente y pueda armar la mixta. Entonces necesito buscar mixtas del jugador 2 tales que la mejor respuesta del jugador 1 sea B. Bueno, calculémoslo. Tengo la utilidad del 1 cuando juega A dado sigma 2. Esta es fácil porque es 10Q. Y tengo la utilidad del jugador 1 cuando juega B con sigma 2, que es 5Q más 4 por 1 menos Q. Hagamos bien el cálculo, veamos qué nos queda. Esto es 4 más Q, ¿no? Es 5Q menos 4Q. Sí. Ah, está, genial. Y ahora, ¿cuál es la condición para que B sea mejor respuesta? 4 más Q tiene que ser mayor o igual a 10Q. Dejo el igual porque con el igual también B es mejor respuesta y la puede elegir el 1. ¿Sí? Y estamos, porque ahora me queda que Q tiene que ser 4 novenos. Q menor o igual a 4 novenos. Con cualquier Q menor o igual a 4 novenos, o sea, dándole una buena ponderación a E, porque cuando el jugador 2 juega a E es donde al jugador 1 le gusta B, dándole una buena ponderación a B mayor o igual a 5 novenos, ya estoy. ¿Sí? Con lo cual, ¿cuáles son los equilibrios de Nash en mixtas que habría que agregar acá? El jugador 1 eligiendo B, o sea que tenemos, si lo escribo en lenguaje de mixtas, 0, 1. Sería simplemente elegir B. Y para el jugador 2 tendríamos Q y 1 menos Q, tales que Q pertenezca al intervalo cerrado. ¿Y a partir de qué valor? A partir de 0 y hasta 4 novenos. ¿Sí? ¿Ven que 0 funciona? Porque si el jugador 2 elige... Bueno, si tengo 0, ahí ese es un caso particular de equilibrio en puras, ¿no? Porque funciona. Si yo escribo aparte de puras, puedo dejar este de mixtas con el paréntesis abajo. Porque ya lo escribo en otro lado. ¿No? El equilibrio de Nash 1 sería AD y el equilibrio de Nash 2 en puras tendríamos BE, igual que antes. Y todos los demás serían estos, con el 4 novenos hasta intervalo cerrado. ¿Sí? Perdón, yo no veo nada. Bueno, esto era todo lo que tenía que decir del ejercicio. Sí, Alan, una sí, consulta. acá me dicen que se perdió la conexión de red. Ahí los estoy escuchando de nuevo, pero me avisa la pantalla que se perdió la conexión de red. Se ve que en un momento me fui. ¿Ahora me están escuchando? Sí. Creo que no. Sí. Escucharte te escuchamos, lo vemos. Nos quedamos bien. Cuando escribiste 0 y 1 punto y coma nada más. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de restablecer la conexión de la pantalla y ver si lo puedo hacer. Pues, tuve un problema con internet,
que me dice se ha perdido la conexión y es como que está tratando de volver, pero no sé a dónde. A ver si puedo... Creo que ahí puede volver. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ahora voy a tratar de volver a compartir la pantalla. Sí, se cortó la conexión de red, así que estoy directamente con la del teléfono. Y vamos a ver si puedo terminar de cerrar solo con esto. Bien. Llegué a entender, o llegué a escuchar que se había visto solamente una parte de lo que escribí en los equilibrios en mixtas. O sea, tenemos en puras A, D, D y E, cuando alfa es igual a 4. Y después tenemos los equilibrios en mixtas donde el jugador 1 elige B. O sea, él termina jugando una pura, pero el 2 elige mixtas de la forma Q y 1 menos Q, tales que Q pertenece al intervalo que no incluye al 0, pero que sí incluye al 4 novenos e incluye también todos los números que están entre ellos, ¿no? O sea, que va de 0 a 4 novenos sin incluir el 0 e incluyendo al 4 novenos. Al 0 lo podría haber incluido, pero lo dejé aparte solo porque ya era el segundo equilibrio de Nash en puras, que ya lo había expresado, que era BE. Bien. Ahí llegan a ver todos, están viendo la pantalla y escucharon lo último que dije. Sí, sí. Bien. Bueno, con esto cierro la clase de hoy porque ya estoy con los datos y si no la cierro yo se me va a cerrar en cualquier momento. Así que después seguiremos discutiendo los demás ejercicios. Quizás repartamos un poquito en las clases prácticas, en la práctica del martes para que vean algunos y después viernes y sábado terminaremos de definir. Espero que les vaya bien. Buen fin de semana.